Aquí estamos después de ajustar un poquito el zoom para que quede un plano que no esté demasiado abierto y se pueda ver, como ya estáis viendo aquí, pues estos pollitos pequeños de, de pavo. Ya sé que en otras zonas pues se los conoce con otros nombres, guajolotes, pisco y en fin, infinidad de nombres según la zona donde se encuentren. Hoy hemos tenido, bueno, empezamos anoche, desde anoche para acá hemos tenido nacimientos de pollitos de pavo, fijaros qué bonitos en nuestra incubadora casera. En una de las incubaciones que venimos realizando para seguir subiendo material a nuestro canal, a nuestros canales. He cogido dos oscuritos, fijaros estos qué bonitos, qué cara tienen, así entre pinta, entre negra y amarilla, y este que veis aquí, que está más débil todavía, así amarillito, ¿veis? Porque son prácticamente los colores que nos han salido estos pollitos de pavo. Vamos a ver si se enfoca la cámara ahora. Y bueno, queríamos aprovechar estos nacimientos pues para contarte algunas cositas de esta especie. Saludos por ahí a compañeros de México, de República Dominicana, Arturo y José, y en fin, dando la bienvenida a todos los que decidáis pasar un rato en nuestra compañía. Aquí en Marchena, en España, en Andalucía, son algo más de las 8 de la tarde, 8:06 aproximadamente. Y ¿qué te voy a contar? Una calor increíble. Voy a buscar por aquí un termómetro para que veáis la temperatura de la que estamos hablando aquí en el interior de casa. Humberto se ha incorporado también por ahí, Sebastián. Pues fijaros, la temperatura que tenemos ahora mismo aquí en el interior, ¿eh? En casa tenemos 32,2 grados de temperatura. Casi nos podemos poner a incubar en la mesa del salón. Con eso te lo digo todo. Ya la tarde va cayendo poquito a poco, todavía quedan muchas horas de luz. Aquí por lo menos hasta las 9:30, 10 no empieza a anochecer y es que ya digo que el verano está a la vuelta de la esquina. Nosotros todavía seguimos haciendo algunas incubaciones. Repito que ahora mismo estamos con estos huevos de pavo y vamos a ver lo que sale, ¿no? Vamos a ver lo que termina saliendo y si podemos usar algunas imágenes para algún vídeo para hablar de esta bonita especie. Lo que quería decirte, pues como últimamente parece que preguntáis más por esta especie, fijaros todavía la debilidad que tienen, como, como muchas veces pues me comentáis cositas acerca de esta especie, que algunos tenéis problemas para incubarlos, que no obtenéis buenos resultados, pues bueno, yo siempre respondo lo mismo, que nosotros con los mismos parámetros que incubamos huevos de gallina, pues con eso resultados de incubación. Nos gusta incubar, ya lo sabéis, con una temperatura en torno o con un margen de 37,5 a 38 grados. Por ahí Arturo nos dice que por allá son la una y algo, con 30 grados de temperatura. Pues como digo, nos gusta incubar de 37,5 a 38 grados centígrados. No hemos cambiado en eso para incubar huevos de pavo y la humedad relativa, pues en torno al 60%. Lo que sí es verdad es que por ser huevos de pavo, por ser unos huevos que tienen la cáscara más dura, más resistente, pues le damos un poquito más de humedad al final, ¿no? Le metemos pues aproximadamente un 10% más. Y hemos tenido los últimos días en torno al 70% aproximadamente. Lo que ocurre que normalmente la incubación de huevos de pavo dura alrededor de 28 días y a nosotros se nos han adelantado bastante, porque a los 26 días y algo ya salió el primer pavito, el primer pollito, ¿vale? A los 26 días y pico ya teníamos el primer nacimiento. Bien es cierto que la mayoría, el resto, han nacido del 27 al 28. Por ahí nos preguntaba un compañero que si se pueden incubar huevos del supermercado, de codorniz. Ya hemos hecho vídeo de la incubación de huevos de gallinas del supermercado.
Y hemos querido hacer esa incubación porque así se responde mejor a las preguntas, viendo en el día a día qué es lo que pasa si incubamos huevos de gallina del supermercado. Muchos, alguno que otro nos decía algún comentario de que si era gana de subir vídeos tontos, de que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, lo hacemos por acumular experiencia, simplemente por eso, no hay más historia. De codornices, pues normalmente las codornices, los machos, sí estimulan la puesta de las hembras. Por eso siempre es bueno tener algún macho en las jaulas de las codornices hembras. En este caso, en esta especie, sí. Pero más que arriesgarnos a incubar huevos de codorniz del supermercado, que no sabemos a la temperatura que han estado conservados, ni el tiempo que llevan, porque evidentemente normalmente se incuban o se guardan, perdón, a temperaturas bastante bajas, lo mismo ahí se han echado a perder y posiblemente no tengan la cantidad ideal de hembras por macho, ¿vale? Entonces yo buscaría a criadores que se dediquen a vender huevos o ejemplares de las codornices que queremos sacar, ¿vale? Nosotros también comentaros que vamos a hacer más adelante, ¿por qué no? Incubación de huevos de codornices del supermercado, para ver si sale alguna o no. Aunque después haya personas que nos digan que si estamos locos, que para qué incubamos, que es tiempo perdido. No es tiempo perdido porque tratamos de aprender de todo. Y si para eso tenemos que demostrarlo a pie de campo para que veáis que no es bueno incubar este tipo de huevos, por los motivos que sea, si nosotros perdemos el tiempo y con nuestra pérdida de tiempo hacemos que tú no pierdas el tuyo, que muchas personas, viendo el resultado, no pierdan el suyo, pues con eso satisfecho, ¿vale? Como os estaba diciendo antes de ese comentario, pues los hemos incubado con una temperatura de 37,5 a 38 grados. Hemos subido un poquito más, eso sí, la humedad relativa para los últimos días, ¿vale? Me está preguntando Humberto que si en un futuro no hemos sopesado hacer una conferencia presencial. No lo sé, Humberto, no lo sé por una sencilla razón. Yo hago vídeos y no me importa salir en los vídeos, en el campo, aquí en casa, y cada vez menos me da vergüenza aparecer en los vídeos, ¿no? Quieras que no, muchas veces el saber que hay tantas personas viéndote, sí da un poco de corte. Por ejemplo, mi hijo Raúl no es muy dado a aparecer en las cámaras por eso, porque le da vergüenza y porque cada vez son más personas y no quiere aparecer. Os voy a contar una cosa. Ahí Humberto decía, porque España y una capacidad diferente. Bueno, hay personas que dicen que estarían interesados. Yo, personalmente, yo muchas veces me pregunto si yo hiciera algún día una quedada en algún sitio y dijera, para todo el que quiera asistir, vamos a hablar de incubación, vamos a hablar de incubadoras, voy a dar una charla, más que por aprender, porque yo creo que ya hay vídeos de todo, por comentar preguntas, por hablar, por conocernos. Yo muchas veces me pregunto, realmente vendría de verdad alguien a verme? ¿A alguien le interesaría acudir para ver lo que yo pudiera contar? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Lo mismo algún día lo hacemos y aparecéis 3 o 4 y nos tenemos que sentar en torno a una mesa, que a mí no me importaría, ¿vale? Bueno, por ahí se van incorporando compañeros desde México, desde Chiapas concretamente, y os iba a contar, hace ya tiempo, antes de que empezara todo esto del coronavirus y todo esto que nos ha pillado de esta forma, pues aquí hay una exposición que se llama Sur Mascota en Sevilla, que está muy bonita. Nosotros fuimos la última vez que se hizo antes de que apareciera todo esto del coronavirus. Y uno de los organizadores se puso en contacto con nosotros para decirnos que si nos interesaba dar una charla o las que quisiéramos para anunciarnos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, ¿vale? Yo no estaba muy convencido y lo mismo le dije a él. ¿Realmente crees que nosotros podemos llamar la atención para que alguien venga a vernos? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Tampoco sé yo cómo reaccionaría en público, en un escenario o delante de una pizarra con gente mirándome atentamente
varía hacerlo aquí, detrás de la cámara, por mucha gente que sepas que está ahí detrás, a tenerlos presencial, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor en un futuro, quién sabe si a lo mejor se puede organizar alguna cosita de estas, ¿no? Me han preguntado por ahí que si se puede incubar no me acuerdo si a 35 o a 34 grados y pico. A nosotros no nos gusta incubar, no nos gusta incubar. Ahí Humberto dice que algún día le gustaría poder visitar Sevilla. Es preciosa. Mi pueblo es, no es porque sea mi pueblo, también muy bonito, y Sevilla espectacular. Me decía un compañero por ahí en un mensaje, nosotros incubar a menos de 37 no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el pollito se forma, pero si la temperatura es baja, se forma con retraso y después no puede salir y no se llega a formar bien. Y 35,4, que me lo ha dicho otra vez ahí Sebastián, no. Tienes que subir esa temperatura mínima, Sebastián, e intentar que lo mínimo sea alrededor de 37. Por ahí dándonos ánimos, alguno que va diciendo por ahí alguna que otra cosilla, pues bueno, contaros de estos huevos que incubamos una docena, rápidamente descartamos 3 porque venían sin pise, güeros. En cuanto le hicimos la primera ovoscopia, creo que, no echanme cuenta, pero creo, no estoy seguro, que la primera ovoscopia la hicimos a la semana y ya descartamos 3 huevos. De los 9 que al parecer tenían formación, pues hemos seguido la incubación y han salido 8 pollitos en total. Solo se ha quedado un huevo sin salir, que posiblemente pues se haya quedado en algún momento de la formación, ¿no? No está nada mal, porque teniendo en cuenta que 3 venían claros, pues 8 pollitos, pues yo creo que está bastante bien, ¿vale? Pues solo eso, que se puede sacar perfectamente pavos, guajolotes o pisco, o como lo llaméis en vuestra zona, fijaros qué bonito. Pero os voy a decir una cosa que tengáis en cuenta para cuando os animéis a incubar esta especie que es preciosa y enorme, para que la tengáis en cuenta, ¿vale? Estos pollitos son de lo más torpe que hay. Si sacamos pollitos de la incubadora de codorniz, los pollitos de codorniz van a estar saltando como locos a las pocas horas y comiendo y bebiendo como si conocieran la criadora de toda la vida. Y a medida que pasen los días, rápidamente se van a poner más y más fuertes. Si hacemos eso con los pollitos de gallina, pues igual, no tan rápido como los pollitos de codorniz, pero los pollitos de gallina rápidamente se van a poner fuertes y van a estar andando por la criadora sin problemas, y comiendo y bebiendo y todo, ¿vale? Si hablamos de pollitos de perdices, ni te cuento. Esos sí que son vivos. Pero los pavos no. Estos pollitos, fijaros, lo torpe que están, que parece que llevan pocas horas, alguna que otra hora fuera de la incubadora. Y algunos llevan ya prácticamente pues un día fuera. Por ahí, José, he tenido muy buenos resultados en 3 incubaciones, bueno, unos porcentajes buenísimos. Pues desde aquí solo darte la enhorabuena por esos resultados. Como te digo, fijaros estos pollitos, lo torpes que están, y que ya os digo que un pollito de gallina, con el tiempo que tienen estos animalitos, y por supuesto, con el tiempo, con las horas que llevan, estarían ya correteando por todas partes y no podrían estar aquí metidos en la cajita donde los tengo ahora, que fijaros qué filo, vamos a ver, ¿lo veis? Qué filito tan bajito tiene. Pues estos ahora mismo tendrían problemas para saltarse eso. No me fío por lo que pueda pasar, pero que son torpes, en definitiva son torpes. Son torpes para empezar a andar bien, son torpes para alimentarse y son torpes para beber. Por eso normalmente lo que se hace con estos pollitos, y una recomendación que os doy para los que pensáis sacar esta especie, y sobre todo si lo pensáis hacer muy frecuentemente, es que como la incubación de estos animalitos dura 4 semanas aproximadamente, pues cuando llevéis una semana de incubación, meted con ellos algunos huevos de gallina, para que nazcan todos en el menor espacio posible, todos prácticamente a la vez. Y los pollitos de gallina irán enseñando a los pavitos a beber, a comer y a andar por la criadora, a buscar calor cuando lo necesiten. En fin, les servirán de guía, como una especie de madre ahí provisional, ¿vale? Eso funciona muy bien
con los pavitos, ¿vale? No quiere decir que se vayan a morir, solo que hay que ponerle las cosas más fácil, ¿vale? Son más torpes en todo y también en lo que os he contado. Por eso, teniendo en cuenta que la incubación dura una semana más que los huevos de gallina, meted los huevos de pavo y cuando lleven una semana de incubación, metéis los huevos de gallina y veréis cómo los pollitos de gallina enseñan a estos preciosos animalitos todo lo que necesitan saber para salir adelante. Van a ser siempre un poquito más torpes porque son más grandes, evidentemente, y ya está, pero no nada más, ¿no? ¿Qué pasa si un huevo es demasiado pequeño al incubar de gallina? Yo lo metería en los descartes. Huevos excesivamente pequeños o demasiado picudos. De eso tenemos vídeo también en nuestro canal de incubadoras caseras. Pero sería a descartar. Por ahí hay control que son muy bonitos. Sí que son bonitos. Buenos resultados con huevos de codorniz, pero con pollos no salen. Se forman completamente, pero no sé a qué se debe. Pues bueno, toca medir los parámetros. Yo siempre digo que los pollitos de codorniz se sacan muy fácilmente en la incubadora, pero los problemas vienen después, sobre todo si hace frío, ¿vale? Desde Costa Rica nos dice Tania, 38 pollitos y 19 de codorniz, tengo 19 en total. No me da tiempo a leer los comentarios antes que desaparezcan. Yo siempre dando la enhorabuena a todos los que vais consiguiendo resultados y siempre prestando toda la atención que podemos a los que os atrancáis por ahí en cualquier tema y no conseguís esos resultados, intentando que mejoréis en la medida de lo posible. Pues nada más, son algo más de las 8:20 de la tarde y simplemente quería compartir con vosotros pues estos pollitos que veis aquí, que son pollitos de pavo, de guajolote, que hemos sacado aquí en nuestra incubadora. Ya te he dicho, Sebastián me pone ahí interrogante, que yo descartaría los huevos que fueran demasiado pequeños, ¿vale? Tengo una incubadora de huevos de pavo y de perdiz. Mañana tengo que parar el volteo, a ver si tiene suerte y espero que puedas disfrutar de tus pollitos de pavo y de tus pollitos de perdiz. Nosotros este año pues no hemos podido sacar pollitos de perdiz, aunque en cautividad todavía están poniendo, algunos ya menos con estas calores, pero mira, si podemos pillar algún huevo de alguna especie todavía, aunque ya no es lo ideal, porque repito, hace mucha calor ahora mismo aquí en nuestra localidad y esto va a ir cada vez a más, pues a lo mejor hacemos un parón. Hemos grabado bastantes vídeos, tenemos guardados por ahí, de diferentes incubaciones y posiblemente tengamos ahí almacén de vídeos para seguir aprendiendo o por lo menos mejorando un poquitín más, ¿vale? Pues solo eso. Quería compartir con vosotros estos pollitos, qué bonitos son y contaros pues los parámetros de incubación que hemos mantenido, que el pavo no es una especie que presente mayores problemas. Sí tenemos que tener un buen macho que cubra bien a las hembras, porque se dan muchos casos por el tamaño que tienen, de que el macho parece que pisa a las hembras, pero después los huevos no están fecundados, no son fértiles, y ahí es donde quizás se meta la pata. Pero no es culpa de la incubadora, es de la fertilidad de los huevos, ¿vale? Es lo que suele pasar con esta especie por el tamaño de los reproductores, de los ejemplares, que hay verdaderos monstruos de grandes si es que llegan a vivir o los dejamos vivir un poquito más en nuestros corrales, ¿no? Pues estos pollitos, igual que los otros, posiblemente a lo largo de la tarde-noche vengan por ellos. Yo los tengo por aquí en la criadora que os he mostrado en más de una ocasión y que nos ha servido también para hacer algún que otro directo. Le pongo la mano porque los tengo en alto para la comodidad de hacer el directo y no quiero pensar que puedan pegar un salto y caigan fuera, ¿no? Y se hagan daño o se lastimen. Nos preguntan por ahí que cuántos días de incubación los huevos de pavo. 28 aproximadamente. ¿Qué pasa si un pollito no rompe el cascarón? Pues evidentemente es síntoma de que algo en la incubación no ha ido bien. Toca medir temperatura, humedad, sin olvidar la renovación del aire, ¿no? Y analizar y ver en qué estado se encuentra en el interior el pollito, aunque sea muerto, porque se aprende un montón. Un saludo también por ahí para Valencia, que se acaba de incorporar un compañero desde allí. Pues lo dicho, vamos a finalizar aquí este espacio directo que hemos hecho, no de mucha duración, pero ya digo, por compartiros estos preciosos pollitos que tenéis aquí. Fijaros cómo se nota el cansancio del amarillo que salió pues hace algunas horas
y lo débil, ¿veis? Y lo tranquilito que está. Yo creo que es de la flojera que tiene todavía recuperándose de la rotura del cascarón y de venir y del nacimiento, ¿no? Pues nada más. Ahí desde Santa Cruz, Bolivia, Sebastián, desde Chile también. Daros las gracias por estar con nosotros a todos los que estáis por ahí, a todos los compañeros que nos seguís en nuestros diferentes vídeos, en nuestros canales. Y como siempre, daros las gracias, ¿vale? Buenas tardes por ahí a otro compañero, José, Francisco. Pues nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, nosotros aquí, pues a seguir pasando todavía un poquito de calor. Un saludo.